Audiohistorias Homeschool, del libro Héroes Piadosos del Pasado. Hoy presentaremos dos historias. La primera, Andrews lee la Biblia. Andrews estaba sentado en el corredor leyendo su Biblia. A él le gustaba leer la palabra de Dios. Sabía que la Biblia era el libro de Dios y sabía que era verdad. Aquel día, hace 450 años, acababa de celebrarse un culto secreto en la casa de Andrews. Muchas personas habían estado allí para adorar a Dios. Cantaron, leyeron la Biblia y oraron juntos. En el país donde vivía Andrews, la ley prohibía la lectura de la Biblia. Cuando los cristianos tenían un culto, tenían que esconderse para que la policía no los encontrara. Esta vez, alguien le había informado a la policía de este culto secreto. La policía llegó a la casa de Andrews para prender a todos y llevarlos a la cárcel. Pero antes que llegaran, todos se habían ido a su casa. No quedaba nadie para prender. La policía encontró a Andrews sentado en su corredor. Vieron que él leía la Biblia. Era prohibido leer la Biblia. La policía lo prendió inmediatamente. A ellos no les importaban las cosas de Dios. No querían que la gente supiera la verdad. No querían que la gente amara a Dios. Entonces la policía metió a Andrews en la cárcel. Andrews todavía amaba a Dios. Todavía quería leer la Biblia. Dios estaba con él en los tiempos buenos y en los tiempos malos. Dios estaría con él y lo ayudaría aún en la cárcel. Mateo 28:20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Historia 2. Elizabeth y Adalina obedecen a Dios. Elizabeth era de una familia rica, tenía ropa bonita y vivía en una casa bonita. Ella y sus padres no conocían a Dios. Sus padres enviaron a la joven Elizabeth al convento de la iglesia romana. Muchos padres mandaban sus hijas jóvenes a un convento para trabajar y aprender. Una vez que las muchachas estaban en el convento, eran como prisioneras. No podían salir si querían. No les enseñaron la verdad de la palabra de Dios. Pero en el convento, Elizabeth aprendió a leer latín. Un día, Dios le proveyó a Elizabeth de un Nuevo Testamento en latín. Ella empezó a leer la palabra de Dios. Cuanto más leía, más se entristecía. La Biblia le mostró que sus padres no seguían a Dios. Las personas en el convento tampoco seguían a Dios. Elizabeth quería obedecer a Dios. Leyó la Biblia cada día. Ahora, Elizabeth quería, más que cualquier otra cosa, dejar el convento y encontrar a personas que obedecían a Dios. Elizabeth conocía a la lechera, una señorita que traía leche al convento, y le pidió que la ayudara a salir. La lechera dijo que la ayudaría. Por la mañana temprano, Elizabeth se puso la ropa de la lechera, y la lechera se puso la ropa de Elizabeth. Entonces, Elizabeth salió del convento. Los guardias no se dieron cuenta de la diferencia. Elizabeth estaba libre. Ahora trataría de encontrar a algunos cristianos. Llegó a una aldea que se llamaba Lier. Dios la siguió a una casa donde vivían cristianos. Ella les contó lo que había pasado. Les dijo que había leído la palabra de Dios y que quería obedecer a Dios. Los cristianos le enseñaron más acerca de Dios. Estaba contenta de poder aprender más de la palabra y de obedecerla. No había estado tan feliz. Había sido una prisionera que no conocía a Jesús. Los cristianos la mandaron a vivir con una hermana llamada Adalina. Les encantaba orar y cantar juntas. Elizabeth le leía la Biblia a Adalina porque Adalina no podía leer. Cuando ellas cantaban, lo hacían en voz baja para que nadie las oyera. No querían que los gobernadores de la ciudad supieran que eran cristianas. Era prohibido leer la Biblia y vivir según las enseñanzas de ella.
Un día, la policía prendió a Elizabeth y a Adalina. Los policías no obedecían la palabra de Dios y tampoco querían que otros obedecieran a Dios. Metieron a Elizabeth y a Adalina en cuartos separados de la cárcel. Esto fue difícil para Adalina. Ella no podía leer, no podía escribir, pero podía orar y esto es lo que hizo. No quería apartarse de Dios. Oró que, si era la voluntad de Dios, Él la ayudara a escaparse antes que los hombres impíos vinieran a interrogarla. Mientras oraba, oyó una voz que decía, «Adalina». No vio a nadie, así que siguió orando. Otra vez oyó la voz que decía, «Adalina». No podía ver a nadie, así que siguió orando. La tercera vez, la misma voz llamó, «Adalina, a ti te digo, ven afuera». Ella miró a su alrededor y vio que la puerta estaba abierta. Se puso la caperuza y salió. Con la ayuda de Dios, Adalina se escapó y vivió el resto de su vida con los cristianos en Emden. Elizabeth no se escapó. Se quedó encarcelada, pero Dios estaba con ella y la ayudó a ser fiel. Jeremías 1:8. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor.